El Papa Francisco vendrá a Colombia en la semana del 6 al 10 de septiembre y visitará las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Con la visita del Papa Francisco en septiembre, los colombianos debemos dar el primer paso para dejar atrás el odio y la violencia, dice el presidente Santos. En un artículo, el diario estadounidense New York Times propone no erradicar los cultivos de marihuana en Colombia y apostar por el uso medicinal del cannabis como industria. Primer bombardeo de las fuerzas militares a la disidencia de las FARC en el departamento del Guaviare. El ministro de Justicia afirmó que las cárceles en Colombia se están convirtiendo en escuela de criminalidad. Advirtió que el hacinamiento carcelario es deplorable. Más de 20.000 millones de pesos de más están pagando los bogotanos por usar parqueaderos públicos en la ciudad, denuncia la personería de la capital. Pilotos de Avianca entran en periodos de cero trabajo suplementario tras las fallidas negociaciones con las directivas en materia laboral. Tras prohibición de ingreso por parte de las FARC a zona veredal de Dabeiba, gobernador de Antioquia suspende visitas. Después de 6 años y 50 días, 54 familias de Garabalote recibirán su vivienda en el nuevo municipio. Registran en Egipto uno de los descubrimientos más importantes en la historia arqueológica. Colombia Sub-17 cae ante Chile, pero sigue con alta opción de ir al Mundial. Henao ya es tercero en París-Niza. Mañana 4 premios de montaña. Medina reelegido para tercer periodo como presidente de Comité Olímpico. Las 23 candidatas del Concurso Nacional de la Belleza ya están listas porque mañana inicia la competencia para elegir a la mujer más bella de Colombia. Al final de la emisión los espero con mis 3 favoritas. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Por decreto le ponen freno a los abusos con las libranzas. 2. Condenan a la presidencia por hacer conejo y no pagar una recompensa. 3. Vivir para verlo. Antonio Navarro, con prótesis de palo, es gran bailarín de salsa. Véanlo. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. La visita del Papa Francisco en la semana del 6 al 10 de septiembre tendrá como lema "Demos el primer paso". El sumo pontífice visitará las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena en una peregrinación pastoral que, según el episcopado colombiano, servirá para invitar a los colombianos a la reconciliación y al perdón. Este será el itinerario de la visita del Papa Francisco a Colombia. El Papa llegará, Dios mediante, a Bogotá el día 6, que es un día miércoles, hacia las 4:30 de la tarde. Pernoctará en Bogotá, como lo hará todos los días en que esté aquí en el país. Al día siguiente, que es el día jueves 7 de septiembre, estará en Bogotá, indudablemente que saludará al presidente de la República, estará en la Catedral Primada. Quiero invitar a todos los colombianos, absolutamente sin ninguna distinción, a acoger con alegría, con entusiasmo, la visita del Santo Padre Francisco. El día 8 es el día que viaja a Villavicencio, es un día viernes. Una tierra también que necesita ser animada para trabajar por la reconciliación, por el cuidado amoroso de la creación. El día sábado 9 de septiembre estará en Medellín. Como país y como región y como ciudad, a partir de este encuentro con el Papa, que será una llamada a la unidad nacional, a la reconciliación y particularmente a vivir el Evangelio. Y el día 10 viajará de Bogotá a Cartagena, hará su visita y de Cartagena saldrá de regreso a Roma. Nos han pedido de la posibilidad de tener algún encuentro con algunos de experiencias, no puede ser muchas, 1 o 2, que él pueda visitar, en la cual él pueda mostrar la necesidad de que apoyemos mucho la situación de los niños, la situación de las niñas abusadas. El lema de la visita del Santo Padre será "Demos el primer paso". El Papa no solo nos invita a dar el primer paso, sino él lo da el paso junto a nosotros y antes de nosotros, como lo decía antes. El episcopado insistió en que es una visita pastoral y no política. El presidente Juan Manuel Santos dijo que el Papa Francisco siempre estimuló y acompañó los esfuerzos de los colombianos a favor de la paz y destacó que ahora, con su visita al
país, el sumo pontífice abrirá el camino hacia la reconciliación y el perdón. El presidente Santos dice que los colombianos debemos aprovechar la visita del Papa Francisco para dejar atrás los odios y la violencia. Dar el primer paso es dar ese paso hacia la construcción de esa paz estable y duradera que todos los colombianos queremos y nos merecemos. Es dejar atrás los odios, los rencores, la violencia, tantos años de guerra y comenzar a construir, que no es un camino fácil, pero es un camino necesario, paso a paso, ladrillo por ladrillo. Así es como se construye la paz, y qué bueno que el Papa venga con ese mensaje en este momento para darnos ese empuje y esa inspiración. El presidente Santos dijo que los colombianos recibirán con los brazos y los corazones abiertos a su santidad el Papa Francisco. El Papa Francisco aceptó que el tema del celibato sacerdotal pueda ser analizado por la Iglesia Católica, pero en Colombia, el cardenal Rubén Salazar pidió mantenerlo como un tesoro para el ejercicio ministerial, mientras que el nuncio apostólico reveló que el catolicismo podría tener sacerdotes casados. El Papa Francisco admitió que en el catolicismo hay espacio para debatir el tema del celibato sacerdotal, lo que abrió una nueva polémica sobre un tema que lleva muchos años en discusión. Los papas han ratificado la doctrina de la Iglesia, que ven en el celibato una riqueza inmensa para la Iglesia y para el mundo entero. Y yo pienso que cualquier estudio que se haga en este momento del celibato llegará a las mismas conclusiones. Es un tesoro que vale la pena conservar. El Papa no dijo claramente que él no quiere hacer el celibato opcional. Esto no está ni en el horizonte ni en la agenda del Papa. El Papa también reconoció que a veces siente dudas sobre la existencia de Dios. Pues eso todo el mundo, cuando tiene un momento de crisis, de sufrimiento, pues puede tener esa duda. Y la duda muchas veces es una gracia. De la duda se sale fortificado, se sale con mayor fe, porque la gracia de Dios está también presente en esos momentos. Los prelados colombianos consideran que el Papa Francisco se muestra ante el mundo como lo que es, un buen ser humano. CMI dialogó con el secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Héctor Fernando Álvarez, quien reveló detalles precisos de la agenda que cumplirá el sumo pontífice en Colombia. Durante su visita, el Papa dormirá en Bogotá. Con la visita del Papa Francisco ya son 3 los jerarcas de la Iglesia Católica que visitan Colombia. Para esta ocasión, el Papa solo pide que no haya lujos y que esto no se convierta en una carga. Lo que acostumbra el Santo Padre es quedarse en la nunciatura apostólica. Cuando estuvo aquí el Papa Juan Pablo II, también se quedó allí. Monseñor Álvarez también manifestó que es la única visita que hará el sumo pontífice en la región y que llega de Roma y sale directamente para el Vaticano. Respecto a los lugares donde se celebrará la misa, no se tienen mayores detalles, pero una de las opciones es el templete eucarístico, donde han realizado la ceremonia los 2 papas que han visitado el país anteriormente. Respecto a los requerimientos del Papa, Monseñor Álvarez dijo que evidentemente el Papa pues hace presente de que su visita no tiene que convertirse en una carga, ni se va a atender al Santo Padre con lujos, con cosas ostentosas. Dentro de la agenda del Papa Francisco también está un encuentro con el presidente Juan Manuel Santos. Cabe recordar que el primer papa en visitar el país fue Pablo VI, quien estuvo en Bogotá en 1968 entre el 22 y 24 de agosto. 18 años después, en 1986, se dio la visita de Juan Pablo II, quien hizo presencia en Bogotá, Chiquinquirá, Medellín, Bucaramanga, Popayán, Tumaco, Armero y Barranquilla, recorrido que le tomó 7 días. Y ahora, después de 31 años, llega a Colombia el próximo septiembre el Papa Francisco, visita que espera congregar a miles de seguidores en Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cartagena. Por su parte, la Policía Nacional anunció que ya empezó el entrenamiento de los uniformados que estarán a cargo de la seguridad del pontífice. El diario estadounidense The New York Times planteó en un artículo la propuesta de que Colombia no erradique los cultivos de marihuana y apueste por el uso del cannabis medicinal. Colombia ve una oportunidad en la marihuana después de décadas de combatirla, así se titula el artículo del New York Times. Este prestigioso diario estadounidense se adentra en Corinto, Cauca para plantear el papel que el cannabis puede jugar como una industria por sus usos medicinales. Recogiendo testimonios de los campesinos, el Times propone no erradicar estos cultivos y aprovecharlos. ¿Qué pasaría si esas ganancias van directamente a manos del gobierno y los agricultores? Como ejemplo cita la empresa Farmacielo, con base en Canadá, que ya cuenta con la licencia para desarrollar estos productos, pero se encuentra a la espera de que el gobierno haga la correspondiente reglamentación. La ley se publicó hace medio año más o menos, pero no ha sido reglamentada y eso es lo que nos tiene frenado.
y claramente ese es el último pasito que hay que dar. Yo creo que el gobierno ha consultado con los especialistas que son. Desde el Ejecutivo aseguran que de momento la política seguirá siendo la de sustituir estos cultivos. Y empezar el compromiso de no resiembra y de ninguna relación con las actividades ilícitas. Es el compromiso de las comunidades, es el compromiso del gobierno. La marihuana medicinal se podría utilizar para tratar enfermedades crónicas como el Parkinson. Las fuerzas militares reportaron el primer bombardeo a las disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare, donde fue destruida una fábrica de armas y el campamento de alias Mordisco, uno de los jefes del Frente Primero. Hasta la vereda de la Unión de Miraflores Guaviare llegaron las aeronaves militares en una de las operaciones de persecución a alias Gentil Duarte, cabecilla principal de la disidencia de las FARC. Después del ataque aéreo que dejó este cráter, policías y militares bajaron de los helicópteros y encontraron un campamento al lado del río, donde según el comando de las fuerzas militares, alias Iván Mordisco, también integrante de esa disidencia, daba órdenes a sus hombres. Cerca del lugar también encontraron una fábrica de armas con 149 explosivos, 100 kilos de metralla y 15 granadas para mortero. Según el ejército, este campamento estaba en un lugar estratégico para el traslado de la cocaína desde los centros de producción hasta el río, que es la principal vía de comunicación. El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, afirmó que las cárceles se están convirtiendo en escuelas de criminalidad y señaló que en su concepto el hacinamiento es deplorable. Frente al informe que entregó el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre su preocupación por la situación carcelaria en el país, el ministro de Justicia afirmó que no todas las personas que cometan delitos deberían estar privados de la libertad. No nos digamos mentiras y no entremos en una sociedad hipócrita. Nuestras cárceles hoy no están cumpliendo el fenómeno de resocialización, donde todos sabemos que las cárceles se están convirtiendo precisamente en escuelas de criminalidad. Igualmente, el ministro hizo fuertes críticas por el problema de hacinamiento carcelario que se presenta en el país. Aseguró que esta situación es deplorable. Casi que estamos visualizando en las noticias, en los escenarios, imágenes propias de los campos de concentración. El ministro de Justicia afirmó que se debe lograr un consenso con la Fiscalía para reestructurar la política criminal. El presidente del Consejo de Estado, Jorge Ramírez, afirmó que si se le quitan las facultades electorales a las altas cortes, se debe garantizar la no politización de la elección de los magistrados. Sobre la petición que hizo el presidente Juan Manuel Santos al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, de plantear una reforma que quite las funciones electorales a las altas cortes, el presidente del Consejo de Estado afirmó que están abiertos a la discusión, pero que debe haber garantías en el nombramiento de los magistrados. Hay una intención en la propuesta del señor presidente, que es buscar que sea transparente el proceso de selección y de incorporación de esos ciudadanos a esos cargos, y seguramente en la discusión tendrá que entrarse a estudiar si debe hacerse esa incorporación o ese nombramiento de esa selección por un sistema objetivo de méritos que garantice, como lo dijo el ministro de Justicia hoy, que lleguen los mejores a ese tipo de cargos. Señaló que ese tema será discutido en sala plena la próxima semana. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, suspendió las visitas que tenía programadas a las zonas veredales porque, según el funcionario, las FARC no dejaron ingresar una delegación de la gobernación. Por medio de una carta al presidente Juan Manuel Santos, el gobernador Luis Pérez anuncia que suspende las visitas a las zonas veredales, luego de calificar de conversación destemplada la sostenida entre los delegados de la ONU y la Comisión de la Gobernación a su ingreso a la zona de concentración en Dabeiba. Se bajó del helicóptero un delegado de la ONU, vino a decirle a esta comitiva de la gobernación que por orden de las guerrillas de las FARC, la gobernación de Antioquia no podía ingresar a la zona, ni a los campamentos. El gobernador calificó de bisoños y mandaderos de las FARC a los delegados de la ONU. Más pareciera que los delegados de la ONU allá fueran como mandaderos de las FARC que salen a dar razones cuando son ellos los que tienen que decir quién ingresa y quién no ingresa. El gobernador le dice al presidente que debe informarle cuándo acaban las concentraciones para recuperar la soberanía sobre los 5 territorios ocupados por las FARC en el departamento. Mañana serán entregadas las primeras casas del nuevo municipio de Gramalote, en norte de Santander. El antiguo poblado fue destruido por una falla geológica en 2010. Este es el panorama del nuevo municipio de Gramalote, construido en la vereda Miraflores, distante 15 minutos del antiguo. Aquí, mañana las primeras 54 familias recibirán sus casas.
Es un sueño de todos los gramaloteros ver el día en que todos queremos retornar a nuestro antiguo gramalote. Ahora es nuestro nuevo gramalote. El Estado invirtió 93 millones de pesos en cada vivienda, que consta de 2 habitaciones, sala, comedor, construidos en 70 metros cuadrados. El proyecto total del reasentamiento de Gramalote tiene un valor superior a los 98.000 millones de pesos. El acueducto está funcionando, la planta de tratamiento de agua potable y el agua de tratamiento de aguas residuales, está la luz domiciliaria y el alumbrado público. Está garantizado el servicio de educación y el servicio de salud. El Fondo de Adaptación entregará gradualmente el resto de viviendas hasta completar 1.005, a la par con la iglesia, el puesto de policía y un colegio. Un sobrecosto de 20.000 millones de pesos anuales están pagando los bogotanos por la falta de control en las tarifas de los parqueaderos de la capital. Así lo denunció la Personería de Bogotá. Parqueaderos que deben cobrar máximo 47 pesos por minuto están cobrando hasta 95 pesos, lo que según la Personería ha generado un multimillonario detrimento para el bolsillo de los bogotanos. Hemos evidenciado que alrededor de más de 20.000 millones de pesos todos los bogotanos estamos pagando el sobrecosto en los parqueaderos. Las cuentas indican que en estos parqueaderos irregulares el sobrecosto por una hora es de 2.820 pesos, por 8 horas 22.560 pesos y 20 días 451.200 pesos. Si esto se multiplica por 540 parqueaderos y por cada carro, sumaría cerca de 80.000 millones de pesos en sobrecostos. En el año se le está generando un sobrecosto de 5 millones de pesos. La Personería pidió investigar si estos parqueaderos están evadiendo impuestos al pagar IVA e ICA con un valor menor al que realmente le están cobrando a los ciudadanos. Según la Personería de Bogotá, solo 6 de los 19 alcaldes locales han realizado operativos este año para prevenir el cobro excesivo en los parqueaderos públicos. El presidente de la Organización de Aviadores de Avianca, José María Jaimes, anunció la hora cero para no adelantar trabajos suplementarios tras la fallida negociación con las directivas de la aerolínea en materia laboral. Se trata de la figura Operación Cero Trabajo Suplementario que puso en marcha los pilotos de Avianca al no llegarse a un acuerdo en materia laboral. Según los trabajadores de la aerolínea, la aprobación de la reforma tributaria les quitó un beneficio tributario que no asumió la empresa. Simplemente vamos a dejar de mitigar las falencias operacionales que tiene la compañía y vamos a dejar de mitigar las falencias de infraestructura aeroportuaria que tiene Colombia, especialmente el aeropuerto El Dorado. De igual forma señalan que tienen salarios por debajo del promedio en América Latina, el cual se ubica entre $5.000 y $7.000, es decir, unos 18 millones de pesos. Se iban a mejorar ciertos problemas operacionales que estaban más que todo encaminados a la fatiga del piloto, ¿sí? Y que pueda llegar a afectar la seguridad aérea. Y obviamente también el aspecto económico. Nuestra petición desde el principio es que se nos nivelen los sueldos con los sueldos de Avianca Perú o de Latinoamérica. Por su parte, Avianca, a través de un comunicado, calificó de lamentable el hecho al señalar que los pilotos están bien remunerados. Garantizó implementar los esfuerzos para evitar efectos en la operación aérea del país. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, recibió con beneplácito la decisión de Fitch Ratings de mejorar de negativa a estable la perspectiva de calificación de la economía colombiana. La agencia de riesgo Fitch Rating mantuvo el grado de inversión a la economía colombiana y mejoró la perspectiva de negativa a estable. De acuerdo con la calificadora, el país ha manejado positivamente su política monetaria y fiscal pese a la difícil coyuntura tras el desplome de los precios del petróleo. Vamos a dormir todos mejor y sobre todo vamos a tener acceso a un financiamiento más barato. El gobierno, las empresas, los hogares. El jefe de la cartera argumentó que la reforma tributaria aclaró el panorama al representar en el primer año 6 billones de pesos. Una decisión que muestra que lo que prometimos con la reforma tributaria, que esa reforma tributaria dura, difícil, un sacrificio de todos los colombianos, está dando los resultados que nosotros mismos habíamos buscado. Cabe recordar que la economía colombiana creció 2% durante 2016. La ministra de Trabajo, Clara López, resaltó los resultados en materia de informalidad revelados por el DANE, los cuales se mantuvieron estables durante el primer mes del año. La proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 47.4%, esto en el trimestre móvil noviembre de 2016, enero de 2017. En el mismo periodo del año anterior se ubicó en 47.1% según el DANE. El gobierno destaca los esfuerzos para reducir este índice. 3 de cada 4 empleos que se han creado son formales. Entonces esa es una buena noticia porque estamos en una dinámica de generación de empleo
La funcionaria señaló que se han impuesto multas por 80.000 millones de pesos a empresas por tercerización. El año pasado impusimos multas por más de 80.000 millones de pesos a 192 empresas que estaban incumpliendo las normas de tercerización. Destacó el Servicio Público de Empleo que el año pasado ayudó en materia laboral a más de 500.000 personas. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,40% a 1.335 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió con una valorización de 3,01% a 13 pesos con 70 centavos. La acción que más cayó fue la de Cartón de Colombia con una pérdida de 2,73% a 5.350 pesos. La acción más transada de la jornada fue la del Grupo Éxito al movilizar más de 14.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 2.980 pesos con 83 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.850 pesos y la venden en 2.890 pesos. Un euro cuesta 3.180 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 41 centavos. El azúcar se transó en 18,29 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $48 con 39 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.315 pesos. Histórico hallazgo en Egipto. Un grupo de arqueólogos egipcios y alemanes encontró 2 estatuas faraónicas de más de 3.000 años de antigüedad. El fascinante hallazgo se dio en la antigua ciudad de Heliópolis, que ahora es un popular barrio del Cairo, la capital egipcia. Se cree que una de las estatuas es la de Ramsés II, también conocido como el Gran Faraón de Egipto, la cual podría medir hasta 8 metros. We found the bust of the statue and the lower part of the head, and now we removed the head. We found the crown and the right ear and a fragment of the right eye. Hopefully during the next few hours, maybe few days, we'll discover the other fragment and we'll be able to reconstruct this Colossus of Ramses II in the Grand Egyptian Museum, which will open during 2018. La otra pieza hallada es la parte superior de una estatua del rey Seti I, hijo de Ramsés I y segundo faraón de la dinastía, hecha de caliza y la cual mediría unos 80 centímetros. Se estima que las figuras descubiertas en una zona de residuos pertenecen a los faraones de la dinastía 19 que vivieron entre los años 1314 y 1200 a.C. Tremendo susto se llevaron los asistentes al estreno de la película Kong en Vietnam. Después de comerciales verán cómo se incendia la escenografía del evento. Todo desde Casa Cano, en donde se presenta la exposición Dibujando Ando. Los espero. Hola, buenas noches. Hoy estoy en Casa Cano. Más adelante les digo por qué. Iniciamos las noticias del entretenimiento y la cultura en CMI con las candidatas al Concurso Nacional de la Belleza, que como es costumbre, un día antes de partir a Cartagena, acuden a la Fundación Cardioinfantil para realizar su primer desfile oficial en la capital, en un evento que se desarrolla en beneficio de los niños que son atendidos por este centro de salud. Allí hoy tuve la oportunidad de verlas y hablar con ellas. Aquí están mis favoritas. ¿Cuándo decidió que quería participar en el reinado y cuál es su propósito tras esa decisión? Fue hace poco la decisión. Definitivamente cuando las personas empezaron a insistir que existía la posibilidad de que yo podría tal vez representar a Cartagena, dije esto la gente lo tiene que saber porque no siempre fui una mujer orgullosa de ser alta, de ser una mujer bonita, no siempre me sentí bonita. Mi deseo de ser señorita Antioquia es de mucho tiempo, ya me había presentado una vez, no gané, me presenté 3 años después y hoy estoy acá y estoy muy feliz. Quiero poder también mostrar que en Colombia hay mucha diversidad de belleza, que hace mucho tiempo no mandamos a Miss Universo una belleza como la mía. ¿Cuál reina de belleza colombiana la ha inspirado? Taliana Vargas. Cuando era pequeña me inspiré muchísimo en ella, me inspiró muchísimo carisma, mucha alegría. Me gusta mucho Paulina Vega. Ariadna considero que es una mujer que por más de todas las barreras que se le pudieron atravesar, ella lo logró superar. De ganar, ¿cómo quisiera ser recordada? Como la reina segura, que no sabe si tiene el mejor cuerpo, la mejor cara, el mejor pelo, no sé, pero se ama a sí misma. La reina humana, la reina que era para todo Colombia. La reina que cambió ese
prototipo de belleza que nosotros tenemos estipulado como las colombianas. Privilegiar la experiencia de recorrer, conocer, tocar, mirar, es el objetivo bajo el cual se realiza el Bogotá Design Festival, que llega a una nueva versión. Las últimas tendencias en diseño se reúnen en un circuito en donde la innovación impacta la identidad cultural y comercial de Bogotá. Se trata del Bogotá Design Festival. Lo que queremos es que la gente vuelva al tema de experiencias, entonces hay que volver a salir a caminar, utilizar nuestra infraestructura pública y privada y que volver a sentir, volver a conocer lo que están los materiales, volver a conocer las texturas, volver a ver los colores. Los visitantes podrán apreciar y vivir el diseño, dejándose sorprender con los lugares que lo ofrecen. Es un buen incentivo meterse a este tipo de ferias, pues como para que el diseño a nivel colombiano crezca, porque todos tenemos unos referentes con unas firmas muy importantes. Además del diseño de interiores, arte y gastronomía, el circuito cuenta con un tour para descubrir objetos de diseño que van dirigidos al goce de los sentidos. Les digo por qué estoy en Casa Cano, y es que aquí mañana se inaugura la exposición Dibujando Ando, que reúne el talento de 6 artistas, entre los cuales se encuentra nuestro compañero Mauricio Gómez. Pedro Ruiz, Diego Mansuera, Elsa Zambrano, Alejandro Saiz, Bernard Blo y Mauricio Gómez se reunieron en esta muestra en una apología al dibujo como lenguaje universal. Cada persona, por más que sea artista, tiene un mundo muy distinto. La prueba es que en esta exposición pues son dibujos completamente distintos. Eso tiene una gran ventaja, que es volver a trabajar como cuando estábamos chiquitos, con lápices de colores. El dibujo es muy importante, que es como la parte más visceral del arte. Podemos apreciar obras que invitan a reciclar. Es cartón, es papel, muchas veces buen papel que sirve para producir, para estampar obras de arte. La exposición que se inaugura mañana reúne más de 60 piezas de dibujo. Como si fuera sacado de una escena de la misma película, el estreno de la cinta Kong Skull Island en Vietnam terminó en tragedia. La escenografía usada para el lanzamiento fue calcinada por un incendio que lo consumió todo. Esta réplica de King Kong, que hacía parte del montaje del estreno de la película Kong Skull Island en Vietnam, fue consumida por las llamas en presencia del equipo técnico de la cinta y de los espectadores que asistieron al evento. El incidente ocurrió cuando las flamas se salieron de control de un simulador de un volcán que alcanzaron a la estatua de este personaje que tenía una altura de 5 metros. Que tengan un muy feliz fin de semana. Nosotros nos vemos el lunes. Chao. Ante la necesidad de mayores ingresos, de evitar una mayor inflación, de no revalorar el peso desmotivando las exportaciones, el gobierno se ve obligado a presentar 2 reformas tributarias. Recaudará más de 540.000 millones de pesos con los cuales podrá ejecutar el Plan de Desarrollo de la Revolución Pacífica y financiar ambiciosos programas sociales. Debido a que nosotros necesitamos ahorita cuadrar el presupuesto, resarcirnos de las pérdidas de ingresos que hemos hecho y sobre todo financiar los gastos en justicia y seguridad. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Por decreto le ponen freno a los abusos con las libranzas. 2. Condenan a la presidencia por hacer conejo y no pagar una recompensa. 3. Vivir para verlo. Antonio Navarro, con prótesis de palo, es gran bailarín de salsa. Véanlo. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El lío de las libranzas ha crecido de tal forma que el gobierno ha tenido que utilizar todos los mecanismos legales para frenar estafas con la venta de pagarés de libranzas. Autoridades detectaron ahora que el nuevo blanco de los avivatos de libranzas son los pensionados, a quienes para acceder a un crédito en algunas cooperativas les hacen firmar 2, 3 y hasta 5 pagarés por la misma deuda. Incluso ya se conocen denuncias de préstamos a pensionados que nunca se desembolsaron y que aún así se están cobrando con intereses de mora. La crisis llegó al punto de que tanto Colpensiones como la Superintendencia de Sociedades están trabajando en la redacción de un decreto para controlar a las entidades que ofrecen millonarios préstamos a los pensionados. Y de paso protege a Colpensiones, entidad que termina siendo solidariamente responsable de los créditos que se desembolsen a pensionados. 2.
Más de 2.000 millones de pesos deberá pagar la Presidencia de la República a un hombre a quien no le pagaron una recompensa que se ofreció en el gobierno del expresidente Andrés Pastrana. La historia es la siguiente. El 17 de marzo de 2002 fue asesinado en Cali Monseñor Isaías Duarte Cancino. En ese momento, el entonces presidente Pastrana ofreció una recompensa de 1.000 millones de pesos a quien informara para capturar a los responsables. Una persona, testigo de los hechos, entregó información clave para la captura de los responsables, pero no recibió la recompensa ni explicación alguna. Tal situación llegó al Consejo de Estado. Hoy condenó a la nación y advirtió que el gobierno actuó mal por no cumplir con el pago de ese dinero y que debe hacerlo. 3. En mayo del año 1985, Antonio Navarro Wolf, jefe entonces del equipo negociador del M-19, en el intento de paz con Belisario Betancur, se encontraba desayunando en una cafetería en Cali. De pronto entró un hombre y le lanzó una granada. El artefacto explotó y Navarro resultó gravemente herido. Un grupo de periodistas firmó una carta para que le permitieran salir del país y por esa mediación fue trasladado a México. Allí, el desaparecido Gabriel García Márquez interpuso oficios ante el gobierno mexicano y logró que fuera atendido en el Hospital Mosel. Fue intervenido y amputada su pierna izquierda. Este desgraciado incidente significó para Navarro su catapulta como gran líder político de izquierda. Infortunadamente, su limitación física afectó un poco su movimiento labial. En Pasto dicen que Navarro habla claritico, pero no se le entiende nada. Hoy Navarro es una seria opción presidencial. Está al frente del grupo que promueve, con la senadora Claudia López y otros dirigentes de izquierda, una coalición política de inconformes. Anoche, para celebrar el cumpleaños de la senadora Claudia en Pasto, hizo a las 1000 maravillas lo que nadie esperaba: bailar salsa. Uy, uy, uy. Quiero ser su pareja de baile, senador. Hasta el lunes. Que descanse. Estos son los ganadores del programa Pregunta Ya mismo. Que nos lleven los vientos a mitad de un desierto y termine muriendo de sed en la memoria de la piel. Te extraño donde no te pueda ver. Te extraño con el sol. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes, como siempre, en CNI, La Noticia.